El tema que vamos a hacer ahora es antibióticos en pediatría. Este es un tema que para ustedes no es nuevo porque ya han llevado esta temática en farmacología. Sin embargo, vamos a hacer algunas puntualizaciones que son específicas de pediatría. ¿Ya? Entonces, vamos a ver muy rápidamente algunas consideraciones que se ven en pediatría, ¿ya? Este tema, muchachos, es de suma importancia para nosotros porque aprendemos en esta temática a hacer las dosificaciones en pediatría, que no siempre es la misma que en adultos, porque sabemos muy bien que en niños la fisiología es diferente de un adulto y existe particularmente en grupos etarios muy tempranos como la etapa neonatal, la de lactancia, donde existe una cierta inmadurez de algunos órganos, muy particularmente de los riñones, que se encuentran un poco inmaduros, lo mismo que el hígado. Vemos dos órganos muy importantes que tienen que ver con todo el metabolismo de los antibióticos. Por lo tanto, el niño no es un adulto chiquito y su dosificación siempre es kilo-peso. Por otro lado, chicos, por favor, si pueden apagar sus micrófonos. Por otro lado, quería indicarles que pueden por favor, apaguen sus micrófonos. Por otro lado, chicos, uno de los objetivos fundamentales es que nosotros hagamos un criterio clínico respecto a la utilización del antibiótico. Lo que nos interesa es que nosotros aprendamos a hacer un uso racional del antibiótico, no utilizar en situaciones que no amerita, por ejemplo, en procesos virales, o como prevención, que no es justificativo, sino que todo eso nos lleva a la resistencia. Y por otro lado, que el criterio médico nosotros lo vamos a ir adquiriendo poco a poco. Sabemos que este criterio médico se lo adquiere con la experiencia y con el conocimiento fundamentalmente. Entonces esto es muy importante para que en un determinado momento nosotros podamos decidir por el antibiótico y no hacer abuso, no saltar antibióticos directamente para un problema simple, antibióticos complejos como cefalosporinas de segunda, tercera generación, situaciones que podrían subsanarse con un antibiótico simple. Entonces, empezaríamos ya con nuestra temática, en realidad, con la historia de los antibióticos. Todos sabemos muy bien que la era de los antibióticos, más o menos que es alrededor de la década del 40, ha marcado un hito en la historia de la medicina, porque la historia de la medicina era totalmente diferente antes de la era de los antibióticos y después de que se descubrieron los antibióticos. Sabemos que antes de que existan antibióticos, los pacientes con enfermedades infecciosas llegaban a fallecer siempre que su sistema inmunitario falle, pero habían bacterias tan agresivas, el simple estreptococo que podía complicarse se volvía muchas veces septicemia y mataba a los pacientes. Entonces, la historia nos muestra, y si nosotros revisamos literatura antigua, podemos ver en estos libros cómo se describían las enfermedades infecciosas en toda su extensión. Tenían ellos claramente definidos su periodo prodrómico, su periodo de incubación, los diferentes estadios de la enfermedad, el tiempo de evolución e incluso el tiempo que el paciente iba a fallecer, porque se conocía así, más o menos.
Les ponía yo un ejemplo al anterior grupo. Se sabía, por ejemplo, que las neumonías llegaban a fallecer más o menos al noveno día. De ahí viene el nombre, neumo, 9. Porque si ese paciente superaba esta fase de los 9 días, se decía que ese paciente iba a fallecer y que ya estaba en un proceso de recuperación. Entonces, la venida, el advenimiento de esta etapa de los antibióticos ha cambiado totalmente la historia. Y vemos que ahora la mayoría de las enfermedades infecciosas, particularmente bacterianas, digamos, pueden ser tratadas. Y el paciente no siempre tiene que terminar en un fallecimiento. Entonces, todo este proceso para llegar al descubrimiento de la era de los antibióticos ha sido muy largo. Terriblemente largo, desde épocas que se conoce del conocimiento de las bacterias, etc. Y más o menos, fíjense, allá por 1928, en el laboratorio de Alexander Fleming, en Inglaterra, en el St. Mary's Hospital en Londres, observó Fleming en su laboratorio que sobre una placa de cultivo de estafilococo cayó accidentalmente una placa que contenía hongos del género Penicillium. Cayó sobre esta placa de Petri de los estafilococos y en el lugar apareció un halo donde murieron los estafilococos. Entonces, esta fue una observación y dijo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo han llegado a fallecer estas bacterias que son tan terribles? Y entonces, a partir de este momento, se repite estas experiencias, pero en forma intencional y siempre con el mismo resultado, ¿no? Entonces, se volvió a hacer muchas veces. Fíjense que transcurre tanto tiempo, hasta 1940. Florey y Chain, que eran discípulos de Fleming, estudiaron los efectos de la penicilina por primera vez en animales, en ratones, animales infectados con estreptococo, con estafilococo, y que una vez administrado el antibiótico, la penicilina, estos animales pero curaban espectacularmente. El 41 recién se aplica por primera vez en Oxford en un ser humano que era un policía que padecía una septicemia por estreptococo. Hasta ese momento, ya les dije, la septicemia era fatal, era mortal. El 100% llegaba a fallecer. Sin embargo, a este policía que se le administró por primera vez y con mucho miedo la penicilina, tuvo una evolución, pero así fantástica, espectacular. Fue muy bien. Lo lamentable es que no se tenía buena cantidad del antibiótico y no se pudo hacer un tratamiento completo. Se les terminó muy rápidamente. Entonces, ellos además analizaron los diferentes fluidos del policía y vieron todos los fluidos y vieron, por ejemplo, una mayor concentración a nivel de orina. Y a partir de ese momento se supo que la eliminación era por la vía renal. Entonces logran incluso aislar de la orina un poco del antibiótico, pero vuelven a colocar, pero ya no era sostenible. Y el paciente murió después de recuperar, empeoró y llegó a fallecer. Pero fíjense, fue ampliamente utilizada durante la Segunda Guerra Mundial. Ustedes saben que la Segunda Guerra Mundial inició el 39 y terminó el 45. En esta época se aplicó a muchos seres y en realidad a los seres humanos. Los que fueron como conejillas de indias fueron los judíos, porque a ellos se les aplicó y los resultados fueron excelentes. Entonces, a partir de ese momento, se ingresa en una nueva era en la historia de la medicina que cambió radicalmente el pronóstico y la sobrevivencia de los pacientes infectados. Vamos a hacer una revisión muy rápida de lo que es un antibiótico.
Esto es en términos generales, que es un antibiótico, es una sustancia química que puede ser de origen natural, como esta que hemos visto, o sintético, como las últimas, que en muy poca cantidad es capaz de destruir bacterias o inhibir el crecimiento bacteriano. Tienen mecanismos de acción los antibióticos y entre los más conocidos tenemos 4. Uno, que es la inhibición de la síntesis de la pared celular de la bacteria. El antibiótico inhibe la síntesis de esta pared de la bacteria. ¿Quiénes entran en este grupo? Penicilinas, cefalosporinas y antibióticos glucopeptídicos. 2, los antibióticos inhiben la síntesis proteica del ribosoma 30 y 50S en las bacterias. Por este mecanismo actúan los aminoglucósidos, las tetraciclinas, el cloranfenicol y los macrólidos. Seguimos con los mecanismos de acción. Tenemos la inhibición de los ácidos nucleicos del ADN y ARN, y por este mecanismo actúan las quinolonas, rifampicina y antifolatos. Y el último mecanismo es la afectación de la membrana citoplasmática, la polimixina. Las bacterias, si recuerdan ustedes, pueden ser unicelulares que tienen una membrana citoplasmática y por fuera tienen una costra llena de polisacáridos, de proteínas, etcétera, que vendría a ser la pared celular. El espectro de acción de los antibióticos tenemos que son de espectro reducido y de espectro amplio. Los de reducido son aquellos antibióticos que actúan sobre muy pocas bacterias o sobre unas cuantas, nada más. Las penicilinas, eritromicinas que actúan casi exclusivamente sobre gram positivos, la gentamicina, kanamicina, paromomicina, todas estas que actúan solo sobre gram negativos, y los antibióticos de espectro ampliado, que actúan sobre muchas especies de bacterias. Por ejemplo, actúan sobre gram positivos, sobre gram negativos, sobre anaerobios, pueden actuar sobre espiroquetas, sobre borrelias, sobre otra gama de antibióticos. Estas son las tetraciclinas, el cloranfenicol, las quinolonas y el cotrimoxazol. También se tiene que ver el tipo de antibióticos, saber si un antibiótico es bactericida o es bacteriostático. Se dice que es bactericida cuando produce la muerte bacteriana. Y aquí están la penicilina, las gentamicinas, las cefalosporinas. Los bacteriostáticos son los que inhiben el crecimiento bacteriano. El cloranfenicol, la eritromicina, la tetraciclina son bacteriostáticos. ¿Para qué sirve esto? Para que cuando yo esté haciendo el tratamiento en un hospital y tenga que utilizar más de 2 antibióticos, tengo que saber que existe sinergismo entre 2 bactericidas. Es decir, si asocio una penicilina con un aminoglucósido, en vez de ser 2 más 2, 4, será 5 o será 6. Aumenta su potencia. En cambio, no ocurre eso con los bacteriostáticos, ¿no? Otro tema muy importante referente a los antibióticos son la resistencia a los antibióticos, ¿ya? Entonces, si un antibiótico no es efectivo frente a una bacteria, se dice que la bacteria es resistente a ese antibiótico. Y esto ocurre habitualmente, chicos, cuando estamos frente a enfermedades crónicas, etcétera, donde se ha utilizado mucho el antibiótico. Hay 2 tipos de resistencia. Una resistencia intrínseca per se, de por sí. Esta es una característica intrínseca propia de cada especie bacteriana. Ejemplo, podemos decir así lo clásico, la pseudomonas es resistente naturalmente a la penicilina, no le hace nada a la penicilina. En cambio, la resistencia adquirida es cuando las bacterias previamente sensibles a un antibiótico se vuelven resistentes a este antibiótico en una segunda oportunidad o tercera o quinta, ¿ya?
les decía, casi siempre asociada a enfermedades crónicas, por ejemplo, infecciones urinarias, otitis crónicas, amigdalitis crónicas, esos que ameritan, están todo el tiempo. Y ya, respondían muy bien a un antibiótico en un determinado momento, hay una selección y hay resistencia y entonces necesitan cambiar de antibiótico. ¿Cuáles son los mecanismos bioquímicos de la resistencia adquirida? En primer lugar, fíjense, la producción de enzimas que inactivan al fármaco, las beta-lactamasas. Acuérdense que les dije que el estafilococo al principio cuando descubrió Fleming, era muy sensible a la penicilina, se cayó este género de los hongos penicilinium y murieron los estafilococos. Pero muy rápidamente los estafilococos se defienden. Y se defienden fabricando enzimas que van a inactivar al antibiótico. Y entonces, ¿cómo se defienden? Formando enzimas, las beta-lactamasas. Y a partir de ese momento, casi al principio, el estafilococo es resistente a la penicilina, no le hace nada. También otro mecanismo es la alteración del lugar de fijación del fármaco en la bacteria, ¿ya? Por ejemplo, los aminoglucósidos se fijan en el ribosoma 70 en vez de que sea en el 30 o 50S. Otro mecanismo es la reducción en la captación y acumulación del fármaco. Las membranas se vuelven impermeables al antibiótico, así actúan las tetraciclinas. Es decir, esta membrana que está por debajo de la pared se vuelve impermeable, impide la penetración del antibiótico dentro de la célula. Por lo tanto, se acumula aquí afuera y no actúa y no mata a la bacteria y la bacteria feliz. También cambios en las vías metabólicas, ejemplo, el cotrimoxazol. Pero, siempre hablando de este mecanismo de resistencia adquirida, se dice que el principal estímulo para el desarrollo de la resistencia adquirida es la utilización del propio antibiótico. Una mala utilización. Por ejemplo, que el médico dé un tiempo muy breve, si el tratamiento tenía que durar 7 días, le dé por 3 días, le recete. O que el paciente al ver que al segundo o tercer día ha mejorado, suspende el tratamiento. O que el paciente se vaya directamente a la farmacia y ahí atienden lamentablemente vendedoras que no saben ni tienen ni idea y les dan 3, 4 o 2, ¿verdad? Y esta mala utilización es la causa, es la utilización, por eso dice, del propio antibiótico. Y aquí se ejerce una presión selectiva sobre bacterias, ocasionando desarrollo de mecanismos de resistencia para sobrevivir. Por eso la resistencia, chicos, es un mecanismo de sobrevivencia de la bacteria. Es como la bacteria se defiende para no morir. ¿Ya? Esa es la resistencia. Esta resistencia adquirida implica genes que codifican la resistencia, que están localizados, ya saben, en los cromosomas o plasmidios de las bacterias y que provocan mutaciones, transferencia genética entre bacterias. Muchas veces, por simplemente intercambio de material genético entre células vírgenes que no había nada, se puede agarrar resistencia. Antibióticos, ahora un poco vamos a aterrizar en lo que es la temática y vamos a ir de estos antibióticos grandes, vamos a dividir antibióticos que inhiben la síntesis de la pared celular, este primer grupo. Aquí tenemos a los antibióticos beta-lactámicos. Si recuerdan ustedes, los beta-lactámicos son esos antibióticos que tienen el anillo beta-lactámico, ¿verdad? Que hemos aprendido en el fármaco. Aquí este grupo entran penicilinas, cefalosporinas, glucopeptídicos y otros beta-lactámicos que vamos a ver que son más raros. Y tenemos dentro de este grupo a las penicilinas. Y las penicilinas fundamentalmente son antibióticos maravillosos, entre los primeros y que siguen vigentes hasta ahora. Actúan exclusivamente sobre bacterias gram positivas, ¿ya? Y tenemos un grupo de 3 antibióticos naturales. Estas
penicilinas naturales, que se llaman también benzilpenicilinas o penicilina G, que son sinónimos y no deben confundirse. Da lo mismo decir penicilina G o benzilpenicilina. ¿Ya? Son la sódica, que tiene una acción rápida, que se debe administrar por la vía endovenosa y dura entre 4 a 6 horas. La procáinica, de acción intermedia, 12 horas dura. Y la benzatínica, de acción retardada, de depósito, que dura de 20, 21 hasta los 28 días. ¿Ya? Las semisintéticas son los antibióticos posteriores, posteriores que aparecen y son de amplio espectro, como la ampicilina y amoxicilina, y las penicillinasas resistentes, que atacan exclusivamente al estafilococo, y que son la de cloxacilina, etc. ¿No? Chicos, siguen ingresando a esta hora. Tenemos entonces a las penicilinas. Vamos a ahorita irnos a la penicilina sódica. A ver. Esta penicilina sódica, ya hemos dicho, es de acción rápida porque ingresa directamente al torrente sanguíneo y en el torrente sanguíneo hace su pico, así, ¿verdad? Por eso es de uso endovenoso intrahospitalario exclusivo. ¿Por qué? Porque sirve para casos graves. ¿Dónde están los pacientes graves? Hospitalizados, no están deambulando. Entonces, su manejo es exclusivamente intrahospitalario. Y la dosis va desde dosis tan pequeñas como 100.000 unidades internacionales, kilopeso día, recién nacidos, pasando por 200.000 unidades que se usan en las neumonías y 300, 400.000, hasta llegar a las dosis más altas como 500.000 unidades internacionales que se usa en casos gravísimos como septicemia, como una neumonía súper grave, como una meningoencefalitis. Y se da cada 4 a 6 horas. Cada 4 al principio del cuadro en la fase más aguda y grave. Una vez estabilizado el paciente, paso a cada 6 horas EB. Por lo tanto, ¿en qué uso? En neumonía por neumococo, por estreptococo, en la difteria, en el tétanos, septicemia por estreptococo, por neumococo, en la sífilis congénita, en la meningitis por meningococo, meningitis por neumococo también, y la presentación es desde 500.000 unidades internacionales, pasando por 1.000.000, 2 millones, 5, 10 y 20 millones. La más utilizada en pediatría es la de 1.000.000, ampolla de 1.000.000. También tengo que hacer hincapié, queridos, que una vez, acuérdense que la penicilina es un sólido, es un polvito. Una vez que le meto el agua destilada para diluir, a partir de ese momento, baja su potencia muy rápidamente en horas. De tal forma que para la siguiente administración, probablemente en potencia, ya no le estoy ofreciendo el 100%, sino es simplemente una cantidad que ya no es adecuada. Y como mi paciente está grave, está hospitalizado, entonces lo ideal es diluir siempre una ampolla nueva y poner con el 100% de potencia. ¿Está claro? Chicos, estas cosas no están en el libro, pero tienen que aprender que una vez diluido baja la potencia y que no puedo guardarme esa ampolla como otras medicinas que son estables, que no se desnaturaliza y pierden su potencia. También recuerden que la penicilina G sódica se administra, si bien se administra de 4 a 6 horas, pero en la etapa de recién nacido, del 8º al 10º día, hasta esa fecha, se administra cada 12 horas, porque el sistema renal está inmaduro, porque se retiene buenas concentraciones hasta 12 horas del antibiótico, porque no se deshace bien el riñón, por la inmadurez del sistema renal, ¿ya? Entonces, no se olviden de eso. Luego tenemos a la penicilina procáinica,
que es de acción intermedia, es cada 12 horas, es poco utilizada, por no decir ya no se utiliza. Ya no se utiliza, ¿ya? Porque los metabolitos de la procaína, ya me están avisando que se va a terminar, los metabolitos de la procaína se los ha relacionado mucho con la alergia. Es de vía intramuscular, la dosis va de 30.000 a 50.000 unidades cada 12 horas, son frascos ampollas de 400.000 la mayoría, uso ambulatorio. Hasta hace unos años había un protocolo donde se podía administrar, digamos, si yo estoy en el campo y me quedan muchas horas todavía hasta llegar y estoy con una neumonía grave. A que mi niño vaya sin nada, se podía administrar una penicilina procaínica y despachar, ¿ya? O algunas veces neumonías que están bien, no están, digamos, mal, no están hipoxémicos, nada, están bien controlados, se podría hacer el tratamiento o con una vía oral, ¿no? Pero ya no se utiliza en realidad este medicamento. La benzatínica tiene indicación, pero estrictamente, así para contar con los dedos, y hemos dicho es de acción prolongada, de depósito, se coloca en el músculo, y fíjense, gracias a la benzatínica, es que nosotros hemos aprendido a colocar a la penicilina benzatínica, se acordarán ustedes, en el cuadrante anterior, superior y externo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque supuestamente por ese cuadrante no atraviesa el paquete vasculonervioso. Y entonces, si por desgracia, y gracias a eso hemos aprendido que cuando metemos la jeringa, yo tengo que aspirar para ver que no estoy en un vaso sanguíneo. Y si hay sangre, yo tengo que recorrer hasta que no me entre sangre, ¿verdad? Y recién meter. ¿Por qué? Por la penicilina benzatínica, porque si por mala suerte yo no he hecho esto, no he comprobado que esté en un vaso, le meto a la arteria, en pediatría se produce un efecto secundario gravísimo que se llama síndrome de Nicolau, que me produce con una necrosis así, pero secundaria, un espasmo vascular sostenido, una necrosis isquémica seguida de amputación. Así de grave, queridos. Por eso siempre tenemos que tener el cuidado de hacer esta operación, ¿ya? Ese es un efecto secundario muy, muy frecuente, el síndrome de Nicolau. El tiempo de vida, ya saben, de 21 a 28 días, la dosis de 30.000 a 50.000 cada 21 a 28 días, y las indicaciones: quimioprofilaxis de fiebre reumática y sífilis en preescolares, escolares y adultos, no en niños pequeños. Y alguna vez se utiliza en impético, piodermitis, pero específicos son solo estas situaciones, nada más. ¿Ya? Queridos, vamos a quedar con esto. Fíjense que hay gente que quiere, María Alexandra, ingresar, y hemos terminado, pero le voy a hacer ingresar, pero hemos terminado con esto, queridos. La segunda parte la vamos a hacer la siguiente clase que nos toque, que ya hemos acordado, la doctora Adi les tenía que proporcionar, queridos, el programa, ¿ya? Entonces, hasta que termine, mis queridos, no sé si tienen alguna pregunta, porque tenemos unos minutitos nada más. Doctora, ¿vamos a tener acceso a la diapositiva? Sí, mi amorcito. Está grabando un muchacho. Sí. Él me va a mandar a mí y yo voy a poner al grupo, al T1 y al T2 que he dado esto. Van a tener la grabación de la clase, y aparte yo les voy a mandar en otro momento de las diapositivas, ¿ya? Yo Perfecto. me comprometo a eso. No se Gracias. preocupe. Ya, querido. Gracias, parce. Como quieras, o si quieres, mándame y yo mando, querido. ¿Ya? Ya, está bien. ¿Tienen alguna pregunta, muchachitos? Sí, doctora. ¿Y la presencia, cómo iremos a hacer? Mis queridos, uno de ustedes en el T1 ya hay, uno de ustedes va a sacar la asistencia y me lo va a pasar por el WhatsApp, por favor.
¿Ya? He hecho ingresar hasta la última persona cuando habíamos terminado la presentación, pero para la siguiente ya no va a ocurrir eso, queridos. ¿Ya? Entonces, uno de ustedes me manda la asistencia por el WhatsApp al grupo, ¿ya? O a mí, directamente a mi WhatsApp personal, para que yo tenga. ¿Alguna pregunta, duda sobre el tema? ¿O no han entendido o estaba muy claro? No está claro, Doc. Está claro, doctora. Ya, queridos. Entonces, yo creo que aquí terminamos, mis queridos, y bienvenidos. Espero que nuestra relación siempre sea buena. Yo estoy dispuesta a colaborarlos absolutamente en cualquier circunstancia, ¿ya? Entonces, un abrazo. Gracias. Nada más una cosita. Si alguno de ustedes es del grupo P1 o P2 de práctica conmigo, por favor que se comuniquen, que hagan el grupo y se comuniquen conmigo, ¿ya? Gracias, queridos. Adiós, entonces. Chao, doctora.